¿Qué tal amigos de Radio María? Les saluda su servidora Maritza Brizuela en su programa A Jesús por María. Estamos aquí en las instalaciones de Washington, D.C., específicamente en Manassas, Virginia, porque cubrimos el área metropolitana, Washington, Maryland y Virginia. Así es que es un placer estar de nuevo con ustedes aquí transmitiendo su programa A Jesús por María y siempre acompañada de nuestro querido diácono Orlando Barros. ¿Cómo está, diácono? Muy bien, muchas gracias. Pues feliz, disfrutando de esta Pascua de Resurrección y, ah, y bueno, viviendo la experiencia de un Jesús resucitado, un Jesús que es vivo, que es un Dios de vivo, no es un Dios de muertos. Así es. Y entonces eso nos da a nosotros la fortaleza y la fe para siempre seguir adelante. La alegría para perseverar en la fe. Exactamente, Bueno, así es. recuerdo yo la semana pasada dejamos una tareita Sí, a toda nuestra gente, a toda nuestra audiencia, que si nos quieren expresar por ahí cómo Dios les habla en ese silencio, ¿verdad? Que a veces decimos Dios no me escucha. Así es que no crea que se nos olvida las tareas que dejamos, ¿verdad? no estamos pendientes, porque de hecho nosotros también de alguna manera la hacemos. Nos ayuda eso a reflexionar durante toda la semana, ¿verdad? Porque estábamos hablando anteriormente del silencio de María, pero ese mismo silencio de María nos lleva a hablar el silencio de Dios, porque ese Claro. silencio que tuvo María en su momento, ¿verdad? Y es exacto el mismo silencio de Dios, porque Dios es silencio. De eso vamos a hablar un poco hoy, Perfecto. más a profundidad. Antes de comenzar con el tema de hoy, entre otras cosas, vamos a comenzar hoy el capítulo 3 del libro de El silencio de María, Mm, capítulo 3, capítulo 3. Muy bien. y precisamente se llama Silencio, el capítulo 3. Pero antes de comenzar, quisiera hacer un comentario aclaratorio. Así. Y es que esta semana una de nuestras oyentes y seguidoras llamó a mi esposa para hacerle una pregunta. Y es con respecto a lo que estamos hablando del silencio de Dios, que a veces Dios a nosotros no lo escuchamos y nos desesperamos. Y nos hacemos la pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? Y en esa ocasión, la semana pasada, yo hablaba del Salmo 41. El Salmo 41 nos pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y me acordé de la frase, de la frase que escribió Santa Teresa de Ávila en un poema muy hermoso que dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Lo que sucedió es que de pronto yo no hice la aclaración y esta señora Ruth, que se llama Ruth, Ajá. le dijo que había buscado en el Salmo 41, desde el Salmo 40 hasta el 45 y no pude encontrar esa frase de Dios, nada te turbe, nada te espante. Ok. Yo quiero públicamente pedirle disculpas a Ruth por la confusión. Probablemente no me supe No fue explicar conscientemente. y fue una Ujú, forma inconsciente, pero ujú. no está en el Salmo 41, es una frase de Santa Teresa de Ávila, doctora de la iglesia, entre otras cosas, y que escribió en un poema muy hermoso que se llama precisamente así, Nada te turbe. Y hacíamos referencia ese día al Salmo 41 que preguntamos, ¿dónde está tu Dios? Precisamente en el Salmo 29 también nos quejamos y el salmista se queja, escondiste tu rostro y quedé desconcertado. Por eso, porque como Dios nos habla, entonces nosotros pensamos que, El Salmo 29 dice. sí, el Salmo Ok. 29, sí. Bueno, muy bien. Entonces entramos al capítulo 3 del libro El silencio de María.
El padre Ignacio Larrañaga comienza este capítulo 3 citando el libro de la sabiduría en el capítulo 18, versículos 14 al 16, y nos dice: un profundo silencio lo envolvía todo, y la noche avanzaba en medio de su carrera, cuando tu omnipotente palabra bajó de los altos cielos al medio de la tierra. Libro de la sabiduría. Está el profeta, está el libro citando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero que igualmente ese nacimiento se hizo en silencio y en el silencio de Dios. Fidelidad en el silencio. Nos dice el padre Larrañaga que la gratuidad y el silencio hacen parte de la fidelidad y el silencio en la fidelidad. Todo lo definitivo nace y se consuma en el seno del silencio. La vida y la muerte, el más allá, la gracia, incluso hasta el pecado, se consuma en el silencio. Porque el pecado igualmente primero se piensa y luego se ejecuta. Y en el silencio de la mente y en el escondido del alma del pecador está el pecado. Y allí en el silencio se consuma. Lo mismo que la gracia de Dios no se nos manifiesta a nosotros con gran bullicio o con un gran alboroto, se manifiesta en el silencio. La vida, nosotros vivimos la vida y de pronto nacemos y nosotros no escogemos nacer. Nosotros nacemos por el fruto del amor de Dios, somos criaturas de Dios, creadas por amor, y que utiliza a nuestros padres para crearnos a nosotros. Pero igualmente la vida se consume en el silencio. La muerte igualmente aparece en el silencio. Y todo, absolutamente todo se consuma en el seno del silencio. El silencio es el nuevo nombre de Dios, dice el padre Larrañaga. Él penetra todo, crea todo, conserva y sostiene todo, y nadie se da cuenta. A veces a nosotros la vida se nos pasa en un abrir y cerrar de ojos y no nos damos cuenta. Hoy estamos aquí y mañana de pronto despertamos y estamos ya mayores, por no decir ancianos, y se nos ha pasado la vida. Y si nosotros hacemos un análisis retrospectivo e introspectivo de nuestra propia vida, probablemente llegamos a la conclusión de que la gran mayoría de ella ha sido perder el tiempo. Y no hemos hecho nada. Y no hemos hablado y no se nos ha escuchado, porque pasa en el silencio. Pero esa introspección y esa retrospección la logramos con el silencio, Lógicamente, sí, ¿verdad? en el Tenemos silencio de que Dios. sentarnos a pensar para hacer esa meditación de las cosas buenas, malas que la vida nos ha llevado. Por eso es bueno hacer el acto de contrición. Idealmente debe hacerse cada noche antes de dormir, con la oración de la noche, que es la última oración, que son las completas. Una oración muy, muy, muy pequeña. Ujú. Pero y dentro de esa oración está un acto de contrición. Y el acto de contrición a nosotros nos ayuda a ver lo que pasó durante el día, reconocer las veces que nos equivocamos y de pronto también visualizar las veces que hemos acertado y que hemos hecho las cosas bien. Y a veces cuando lo ponemos en una balanza quedamos en deuda, porque seguramente son las veces más las que nos equivocamos que las que tenemos aciertos. Ok.
Si tuviéramos su palabra y las evidencias de su amor experimentadas todos los días, diríamos que Dios es enigma. Dios es silencio. Siempre y para siempre opera silenciosamente en las profundidades del alma. Dios opera silenciosamente en las profundidades del alma. La gratitud, ahora, ¿qué es la gratitud? Nos dice el Padre que la gratitud, por definición, no tiene razones ni explicaciones. Ujú. Es silencio. Todo es desconcertante porque es esencialmente gratuidad. Todo parte de Él, la gracia y la gloria, el mérito y el salario. Nada se merece, todo se recibe. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Y como Dios nos amó primero, Él nos creó a nosotros por amor. Y a veces nosotros pensamos que todos no los merecemos. Es más, a veces uno escucha, y yo lo he escuchado muchas veces, a personas que dicen, es que esa es la vida que yo me merezco. Es la vida que yo me merezco. Y de pronto, si nosotros algún día hemos pensado así, sería bueno que también pensáramos qué bueno hemos hecho nosotros para merecernos la vida que queremos, ¿verdad? Qué grandes cosas hemos hecho por nosotros mismos, por los demás. ¿Qué hemos hecho nosotros como cristianos y qué le hemos devuelto nosotros a Dios de todo lo que Él nos ha dado? Y me doy cuenta ahora en los jóvenes, los muchachitos de ahora creen que se merecen las cosas porque sí. Porque sí, porque tienen todo el derecho de merecerse las cosas. En estos días, no sé si hablamos con usted, si era en un programa o fuera de programa, de que los jóvenes están sufriendo mucho de depresión. Pero están sufriendo de depresión precisamente porque ellos viven ensimismados, porque viven encerrados, porque no tienen expectativas de vida, porque piensan, como usted dice, que todos se lo merecen. Entonces, como no tienen nada, eso les causa frustración. Pero la única forma de evitar eso es abriéndose a la voluntad del Señor y escuchando el llamado del Señor y acordándonos lo que nos dice el Señor en su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice el Señor, yo vine para darles la vida y dárselas en abundancia. Entonces, si un joven, muchacho, adolescente, está en su casa, encerrado en sus propios pensamientos, pero no se abre a la vida, no se abre a Dios, es muy difícil que vaya a escuchar ese llamado y que vaya a entender que la vida es Jesús y que Él nos da la vida en abundancia. Y yo pienso, diácono, que pues ellos por su propia voluntad no van a ir. Ahí tenemos una gran responsabilidad, Lógicamente, los padres, los padres. sí, Yo lo veo de que al final pasó conmigo. Mi mamá nos levantaba todos los domingos súper temprano para estar a misa de 7 de la mañana. Entonces, sí me acuerdo el esfuerzo y que un niño tenga para levantarse. Nos levantaba a los 3 hermanos. Y pero eso en su momento no dio fruto cuando yo ya era más grande que podía. Entonces, como que esa semillita empieza a germinar claro. tarde o temprano. Entonces, yo ahora me acuerdo de esas cosas y bueno, sobre todo con mi niña bueno, con los 2 niños, cuando voy a la iglesia, obvio, ellos nunca van a querer, qué alegría, vamos a porque no he logrado todavía, espero que el Señor me ayude en eso, a que sí vayan con alegría. Bueno, mi hija está ahora en el coro, bendito sea Dios, pero digo, estoy sembrando. Tal vez Claro, no veo ahorita la cosecha y no sé si la veré después, que disfruten y que realmente sepan el tesoro que tenemos en la iglesia. pero fíjese usted que Dios escribe derecho en caminos, en renglones torcidos. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Esos renglones torcidos somos nosotros, porque la palabra de Dios siempre está allí.
y siempre estará. A mí me pasó algo parecido, pero en una forma diferente, que es que a mí no me obligaban mis padres a ir a la misa, sino que en mi escuela primaria, en la escuela primaria, segundo de primaria y tercero de primaria, algo, o sea, toda la primaria hasta quinto, la escuela elementaria. Mi profesora, la primera clase del lunes a las 8 de la mañana en la escuela era la clase de religión. Y lo que nosotros teníamos que hablar en esa religión era primero llevar una hojita que nos daban allá Ujú. en la misa, que es como un pequeño boletín, Oh, ok. una hojita donde estaban las lecturas y estaban unas municiones de entrada, pero lo que más nos preguntaba era sobre la homilía del sacerdote. Entonces yo tenía que ir a la misa obligado, pero hoy agradezco yo que fruto de ese esfuerzo que yo hacía y fruto de esa obligación que tuve yo en mi niñez, yo pude conocer a Dios desde muy temprano. Lógicamente que después uno que Ujú. en su adolescencia y su primera juventud se aleja y las cosas, y Claro. otros tipos de circunstancias, pero después, como usted dice, vuelve uno entonces a sus raíces y A la introspección. descubre a través de la introspección a vivir y disfrutar de esa riqueza, la riqueza de saber de que Dios ha estado con nosotros desde nuestra temprana edad. Y eso puede ser un mensaje alentador para esos padres de familia que muchas veces se sienten ya cansados, que Sí, tiran la toalla, vamos a decir, para ya no seguir. Y tarde o temprano, abandonarse a la voluntad de Dios, que es lo más exactamente. importante, porque Dios, aunque tengamos ese silencio de Dios que sentimos que no responde, porque yo quiero ya, Exactamente. ¿verdad? Sí. Entonces, ahí dejamos un mensaje. Dice el padre Larrañaga que no hay lógica humana en su obrar. Sus pensamientos y criterios son diferentes a los nuestros, por supuesto. Los pensamientos y los criterios de Dios son diferentes a los nuestros. Lo que pasa es que nosotros a veces tratamos de acomodar a Dios a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios quereres y a nuestra propia conveniencia. Lo más difícil es tener paciencia con nuestro Dios, es aceptar con paz esa gratuidad esencial del Señor, sufrir con paciencia sus demoras. Señor, yo te pido y te pido y te pido y tú no me das. Señor, ya estoy cansado, cansado de pedirte y tú no me escuchas. Pues hay que tener paciencia en ese silencio de Dios. Dios es así, es gratuidad. Su gracia actúa en el silencio. La gracia de Dios actúa en el silencio. Se inserta silenciosamente en la complejísima extraña de la naturaleza humana. Nadie somos cómo sucede. Pero, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en el pecado, es el supremo misterio del silencio. ¿Quién puede pensar el pecado? ¿Quién lo puede medir, por ejemplo? El pecado no se puede medir. Pues uno entiende que hay pecados graves, que hay pecados mortales y pecados veniales. Pero el pecado siempre es pecado. Y nosotros no podemos medir o pesar o tratar de comparar un pecado con el otro. Porque es igual, mire, el mentir es tan pecaminoso como el robar. Exactamente igual. Y el robar es un pecado tan grande como el quitarle la vida a una persona. ¿Y qué le digo? Y quitarle la vida a una persona no importa que esté en el vientre de la madre, aún no nacido, producir un aborto voluntario o que sea de pronto una persona mayor con muchas enfermedades y que esté agonizando y que nosotros decidamos aplicarle la eutanasia. Es pecado, porque se atenta contra la vida y nosotros no somos dueños de la vida. La fidelidad es un duelo entre la gracia y la libertad. Esta expresión me encantó. La fidelidad es un duelo entre la gracia y la libertad. ¿Quién la puede medir? Mire,
Dios nos ama tanto a nosotros que nos da la libertad de escogerlo a Él, de seguirlo o de apartarnos de sus caminos. Y Él no se va a inmutar en el sentido de que va a dejar de ser Dios o va a ser más Dios o menos Dios, porque nosotros lo sigamos o no lo sigamos. Él nos da a nosotros la libertad y nos la da por amor. Y Él no va a dejar de ser más Dios ni menos Dios porque es un Dios omnipotente. Ahora, la fidelidad, el que yo decida ser fiel al Señor, el que yo decida seguirlo a Él, es una batalla que tengo que librar todos los días entre la gracia que yo recibo de Dios, la gracia para seguirlo, para escucharlo, para verlo, para enamorarme cada vez más de Él, y la libertad que Él me da. Entonces yo puedo escoger, el Señor me da la gracia y me la da en abundancia. Pero yo puedo escoger, tengo la gracia del Señor, pero yo con esa gracia puedo seguirlo o no puedo seguirlo. ¿Por qué? Porque tengo la libertad. Entonces, ser fiel al Señor es una batalla campal que se libra todos los días entre la gracia que tenemos y la libertad que Él nos da. Ambos regalos de Dios. ¿En qué grado presiona la gracia y en qué grado resiste la libertad? Pues eso sí no lo sabemos nosotros. Todo queda en silencio y no tiene una respuesta. No hay una respuesta. Sin embargo, allí está la pelea interior que tenemos. Veamos entonces a María. Veamos entonces lo que pasa con María. Mire, ¿cuántos se enteraron de que aquella vecina de Nazaret, que cargaba la leña, que acarreaba el agua, que nunca se metía en los asuntos de las vecinas, que era una niña recatada, que ayudaba en sus necesidades a todo el mundo, que era la llena de gracia, que era la privilegiada del Señor y excelsa por encima de todas las mujeres de la tierra? ¿Qué pensaban ellas, los parientes de Caná, por ejemplo, de María? ¿Qué pensarían de ella? O los familiares más próximos. Y teniendo en cuenta sus privilegios, como el privilegio de la Inmaculada Concepción o de la Asunción, ¿verdad? O que ella iba a ser la madre de Dios. Estuvieron en silencio, incluso en la iglesia. En la iglesia, durante muchos siglos, podemos ver el silencio que María no se le ha dado el valor a la Santísima Virgen María, ni el puesto que ella tiene dentro de la iglesia. Incluso hay muchos fieles católicos que aún no conocen a María, que no siguen a María, que no rezan a María, que no tienen devoción por la Santísima Virgen María, aún en estos tiempos. ¿Qué es lo que hablábamos cuando hablábamos del libro de San Luis María Griñón de Montfort? Que muchos tienen miedo, Exactamente. que sienten que le fallan a Dios por esa cultura del protestante, de Sí. que nosotros vemos a María y que la endiosamos, Exacto. ¿verdad? Entonces, y es cuando realmente no manejamos los conceptos básicos, porque nosotros no es que la endiosamos, o sea, la veneramos como Como madre madre. de Exactamente. Jesús. Mi madre murió hace 16 años y yo a mi mamá la recuerdo todos los días. Todos los días. Recuerdo yo a mi madre. No pasa un día Ay, qué sin que yo bonito. recuerdo. Y todas las santas misas que yo voy, pido siempre por el alma de mi mamá. Todas, Qué absolutamente bonito. todas, por el alma de mi mamá. Y Dios no se va a sentir celoso conmigo porque yo ame a su mamá. Al contrario, se va a sentir complacido. Claro, porque ¿cómo se llama nuestro programa? A Jesús por María. Porque Él sabe que ella nos va a llevar a Él. Exactamente. Receptividad. Dice el padre Larrañaga que él escogió esta palabra, precisamente, silencio, para titular el libro, El silencio de María.
y para titular también este capítulo 3 del libro, precisamente silencio. Porque dice él que le merecía y le parecía que resumía y expresaba cabalmente la historia y la personalidad de María. Y entonces nos da ciertas pautas y nos dice, al decir silencio, en el caso de María, él dice, estoy pensando en su disponibilidad y receptividad. Al decir silencio, en el caso de María. Ahora, cuando digo silencio de María, quisiera significar expresar como profundidad, plenitud y fecundidad. Cuando dice silencio, en el caso de María, lo relaciona con disponibilidad y receptividad de María. Pero cuando dice silencio de María, entonces lo relaciona con profundidad, plenitud y fecundidad. Pero además de eso, quisiera evocar conceptos como la fortaleza, el dominio propio, o sea, el dominio de sí misma y la madurez humana. Habíamos hablado en los capítulos, en los programas anteriores de la madurez, la madurez emocional que tenía María a su temprana edad, ¿verdad? Y él nos lo recuerda aquí. Y además de eso, nos dice que de manera muy especial los vocablos de fidelidad y humildad los consideraría casi como sinónimos de silencio. Hay un poco de filosofía aquí en este capítulo. De hecho, cuando yo estaba leyéndolo, hay mucha filosofía en el capítulo tercero. Y entonces traté de extraer lo más resumidamente posible para tratar de explicar lo que el padre Larrañaga nos quería decir. Dicen, por ejemplo, si vamos al lugar de origen de María, vamos a pensar en el origen de María. Donde nació María, o donde vivió María, se llama Nazaret. Pero Nazaret no se menciona sino en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Incluso en el Antiguo Testamento no se menciona a Nazaret. De hecho, en los mapas que tenían el ejército romano, donde ellos tenían marcado todo su territorio hasta el pueblo más pequeño, hasta la provincia más pequeña las tenían marcadas allá porque ellos necesitaban saber que pertenecían a su territorio, a su imperio. Y sin embargo, en esos mapas no aparecía Nazaret. Nazaret no aparecía. Y si de pronto pasaban, sí, eso es Nazaret, ahí eso no. De hecho, en el Evangelio de San Juan, cuando Santiago, el hermano de Juan, ve a Natanael, le dice, oye Natanael, ese hemos encontrado al Señor. Ese de que nos hablan los profetas y el que estaba anunciado en los libros, hemos encontrado al Señor. Y Natanael, y le dice, imagínate, y es Jesús de Nazaret. Y Natanael expresa una frase y dice, de Nazaret puede salir algo bueno. De Nazaret puede salir algo bueno, dice. Y eso lo cita el evangelista Juan. En el capítulo 1, lo podemos encontrar para los que anotan. Juan 1:46. De Nazaret puede salir algo bueno, dice Natanael a Santiago cuando fue este hombre con esa alegría. Mira, encontramos al Mesías. Y viene de Nazaret y dice, de Nazaret, no, olvídate. Sin embargo, Santiago le insiste y dice, ven para que lo conozcas. Ven para que lo conozcas. Y entonces cuando él se acerca a Jesús, le dice, yo te vi que estabas en la higuera. Y dice, tú, sí, claro, antes de que Santiago te fuera a avisar, ya yo sabía quién eras tú. Y entonces él dice, fíjate tú, de Nazaret, y es el hombre. Sí, y tanto sí que es uno
de los discípulos del Señor. Todo es silencio en torno a María. Miren, ¿dónde nació María? ¿Quiénes fueron sus padres? Pues la Sagrada Biblia a nosotros no nos dice dónde nació María. No nos dice quiénes fueron sus padres. Nosotros conocemos quiénes fueron sus padres por dos fuentes. Ujú. Primero, la tradición de la iglesia. Y segundo, los evangelios apócrifos. Allí nosotros conocemos sobre los padres de María y sabemos que se llamaban Ana y Joaquín. Pero fíjese usted que en los mismos evangelios, si nosotros vemos los evangelios y comenzamos con el evangelio de Mateo, el evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Y no se refiere a María, sino al final, y habla incluso de los padres de José. No habla de los padres de María. Porque él dice, y Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Evangelio de Mateo, capítulo 1. Así comienza el Evangelio de Mateo con la genealogía de Jesús. Pero no dice, y María, hija de Joaquín y de Ana. No, nómbranos no, a los padres o al papá de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. El Evangelio también nos habla a nosotros de que Jesús, el Evangelio de Mateo habla a nosotros de que Jesús asume la paternidad de Jesús. Nos recuerda el episodio de los Reyes Magos. Nos recuerda la huida a Egipto. Pero siempre a José, no a María. Porque el ángel se le aparece a José. En sueño dice, mira, coge a tu mujer o coge al niño y a su madre y llévatelos a Egipto hasta que yo te avise. Y luego regresan de Egipto. Que de hecho hablábamos que también tuvo más manifestaciones San José Sí, que la Virgen que María. la Virgen María. Porque que la Virgen solo María solamente se le apareció una vez. una vez. Y a José se le aparece antes y se le aparece después. Y dice, mira, toma al niño y llévatelo. Y después en Egipto le dice, mira, ya se murió aquel, Ajá. regresa. ¿Verdad? Más manifestaciones tuvo José que la Virgen María. O sea, Dios le habló más a José que a María porque María siempre estuvo en silencio. El silencio de Dios, del que hablamos nosotros la vez pasada. El Evangelio de San Marcos nombra a María una vez, que también es el mismo episodio en que lo nombra Mateo y lo nombra Lucas, que es cuando él está predicando y le dicen, oye, mira, tu mamá te busca y está con tus hermanos, que de otras cosas son los parientes de Jesús, los primos, los vecinos, los parientes más cercanos, porque eran comunidades que vivían en clan, en clanes. Y solamente ese episodio. Quien más habla de María y específicamente de María, con nombre propio es el evangelista Lucas. Que el evangelista Lucas, ahí sí nosotros vemos que nos habla de la anunciación, nos habla de la visitación, nos habla del nacimiento de Jesús, nos habla de la visita de los pastores, nos habla de la presentación y nos habla de Jesús en el templo. Porque Juan el evangelista nos habla de María en dos ocasiones. Es en el capítulo 2, las bodas de Caná de Galilea, y el capítulo 19, cuando Jesús está en la cruz y él se la deja a Juan. A él mismo, o sea, él hace mención de ello. Dice, madre, he ahí a tu hijo he ahí a tu madre. Y desde ese momento, el discípulo se la lleva a su casa. Sin embargo, también encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De pronto por ahí aparece el nombre de María cuando dice que los discípulos estaban reunidos a escondidas por miedo a los judíos con algunas mujeres, entre ellas María la de Cleofás, María la madre de Jesús y otras tantas.
Y el libro del Apocalipsis, que no lo nombra como María, sino nos habla a nosotros de la coronación de la Virgen María en el capítulo 12, cuando aparece la mujer vestida de sol, con una luna bajo sus pies, y que la iglesia ha interpretado como la coronación de la Santísima Virgen María como reina universal de todo lo creado. Muy bien. El silencio y la virginidad. Miren, la virginidad en sí mismo, nos quedan 15 minutos aproximadamente. 15. La virginidad en sí misma es silencio y soledad. Si bien la virginidad hace también referencia a los aspectos biológicos y afectivos, sin embargo, el misterio de la virginidad encierra contornos mucho más amplios. La virginidad no solamente es física, la virginidad también es espiritual. Y en primer lugar, la virginidad es fisiológica, lógicamente, ¿verdad? Física. Y psicológicamente es silencio. El corazón de un virgen o de una virgen es esencialmente un corazón solitario. La virginidad tiene hundidas sus raíces en el misterio de la pobreza, pero principalmente en el aspecto más radical de la pobreza, que es la pobreza espiritual, no tanto la material. A veces nosotros cuando hablamos de la pobreza, pensamos, porque estamos direccionados mentalmente en que la pobreza es la carencia de bienes materiales. Y nos olvidamos muchas veces de esa pobreza espiritual, que es la de entregarse, de saber, Señor, que yo no tengo nada, yo todo lo dependo de ti. Esa es la que nos habla la Biblia y a veces la entendemos como lo que usted decía, la carencia de bienes, la carencia Exacto, de bienes de materiales. bienes materiales. Pero es la pobreza espiritual. Muchas veces cuando la Biblia nos habla a nosotros de los pobres, no está hablando de los pobres de espíritu. Incluso en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que comienza con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Así comienza el sermón de la montaña. Mire, nos dice el Padre que la soledad, el silencio, la pobreza, la virginidad, no son ni tienen en sí el mismo valor alguno. Solo un contenido le da sentido y valor, que es Dios. Lo que le da sentido a la virginidad, a la pobreza, al silencio, a la soledad, a ese corazón solitario del virgen o la virgen, lo que le da sentido es Dios. Pero igualmente nuestra vida cristiana le da sentido a Dios. Nosotros, al comienzo usted me preguntaba, ¿cómo está, diácono? Yo, pues feliz, porque estamos viviendo la Pascua de Resurrección del Señor. Y nosotros estamos contentos porque estamos celebrando que el Señor resucitó, que es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Entonces, así como Dios le da sentido al corazón virgen, igualmente a nuestra vida cristiana, el sentido se lo da Dios. Y el Dios resucitado, no es el Dios crucificado, es el Dios resucitado. Es lo que le da sentido a nuestras vidas. La virginidad significa pleno consentimiento al pleno dominio de Dios. Dios mismo es el misterio final y la explicación total de la virginidad. Y estamos hablando de María, de la virginidad de María, que fue una virginidad física y una virginidad espiritual, más espiritual. Bueno, física también, porque ella fue virgen. Pero fue virgen en cuerpo y fue virgen en alma, porque su alma era pura. Porque ella era la Inmaculada Concepción, o es la Inmaculada Concepción. Perdón. Porque ella es la llena de gracias. Porque ella no tuvo pecado. Por todo eso y por muchas otras cosas que nosotros pudiéramos hablar aquí,
y se nos pasa este tiempo de programa. Por eso María es virgen, física y espiritualmente. María es una profunda soledad, es una profunda virginidad. Ella toda, poblada completamente por su Señor, por su Dios, por su todo. El Señor habita en ella plenamente. Dios la puebla a ella completamente. Esa figura humana que aparece en los evangelios, tan plena de madurez y paz, atenta y servicial para los demás, es el fruto de una virginidad vivida a la perfección. Porque es Dios quien está con ella. Y esa debe ser también nuestra meta, que Dios esté pleno en nuestras vidas. Pero nosotros sacamos a Dios de nuestra mente, de nuestra vida, porque estamos preocupados por muchas otras cosas, por las afullas diarias de la vida, por el trabajo, la familia, la lluvia, que se hace calor o que se hace frío, por las facturas que tenemos que pagar, por todas esas cosas. ¿Y sabe qué es lo más triste, diácono? Que el enemigo no para. Eso es lo más triste. El enemigo no para. Ese no duerme. No, él no descansa. Y nosotros, ni en las horas que deberíamos de estar en oración. Exactamente. Estamos pendientes de otras cosas diferentes. Y me llamaba la atención que he estado escuchando que incluso ha habido una convención en Boston satánica. Una convención Y que estaban los tickets todos vendidos. Agotados. Dios, ¿y nosotros? ¿Y si miramos el Santísimo? Solo. Mire, yo expuse el Santísimo el viernes a las 8 de la noche. Estaba lloviendo y llegué en medio de la lluvia con mi paraguas, las cosas. 4 personas habían allí. Y de las 4 personas estaba un diácono con su esposa, un diácono Jim con su esposa y 2 o 3 personas más. Wow. Está bien, pero se hace el esfuerzo y se va y se pone el Santísimo. Y entonces yo pues solamente puse el Santísimo y me quedé 1 hora en oración ahí frente al Santísimo. Hice yo mi propia hora santa para mí, porque da tristeza cuando uno encuentra el Santísimo expuesto y solo. Y solo, sí. Bueno, mire, hay una escena íntima y ya estamos terminando, de pronto sí vamos a terminar a tiempo, la escena íntima. Y la escena íntima que nos refiere el padre Larrañaga está en la Anunciación. Constituye un relato de oro. De la misma manera que al principio del mundo, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. En el libro del Génesis lo podemos encontrar, capítulo 1, ¿verdad? Así en esta escena, nosotros también podemos imaginarnos que la presencia de Dios palpita, como si presintiéramos la inminencia de un acontecimiento decisivo para la historia del hombre, para la historia de la humanidad, en ese relato de la Anunciación. Nosotros podíamos imaginarnos esa escena y que está precedida por el ángel. Es llega el ángel, ¿verdad? A la escena. Y María, ¿qué hace? ¿Cómo está? ¿Cuál es su comportamiento? Pues María está en silencio. María está en silencio. La joven observa, reflexiona y calla, porque ella es silencio. No es un silencio patético ahí, que está petrificado, que tiene miedo, no. Ella está analizando lo que está pasando. Es la actitud simple de la esclava que está mirando las manos de su dueña, de su ama. El Salmo 122 me dice, como mira a la esclava las manos de su ama, así, Señor, te espero yo, dice el Salmo 22. Perdón, 122. Está atenta y está obediente. El ángel
habla todo porque Él es el mensajero. Él trae el mensaje. María está allí en silencio. Él se aparece en la escena, ella lo mira, reflexiona, piensa, todo lo asimila. Ella es la esclava, no pronuncia palabra. Solo una pregunta y solo una declaración. Y la pregunta todos la sabemos. ¿Y cómo puede ser esto, puesto que no conozco varón? Pero hay algo de lo que nosotros hablamos aquí hace un par de programas anteriores, de pronto 3 programas, que hablamos de la turbación de María, que María se Ujú. turbó. Y dice el padre Larrañaga que el ángel le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ese fue el saludo del ángel. Alégrate, llena de gracia. Ave María, le dice, Ave María. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ave María, Dios te salve, a ti, María. Podríamos pensar que María pensaría como una niña joven, ¿y esto qué pasó? Pues es una visión, estoy alucinando, estoy soñando. ¿Es una presencia interior o me estoy escuchando yo misma? Es probable que haya pensado eso. Fuera lo que fuese, la joven fue declarada por el cielo como privilegiada, encantadora, amada más que todas las mujeres de la tierra. Y entonces María se turbó, de lo que hablamos la vez pasada o hace un par de programas atrás. ¿Y qué significa la turbación? ¿Quedó la madre emocionalmente quebrada? ¿Se asustó ante la visión, la locución o lo que fuese? ¿Fue presa de los nervios por el conjunto ambiental, por el tratamiento solemne que le dio? O sea, son preguntas que nosotros nos podemos hacer y que cualquier persona del común se puede hacer. Y que también nos da el sentido de que tiene esa parte humana también. Claro, por supuesto, que María es humana como nosotros, nacida de un hombre y de una mujer creada por Dios, con la gran diferencia, que ella nació sin el pecado original y nosotros cargamos con la culpa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Miren, cuando una persona sufre una turbación, su mente queda ofuscada, se siente incapaz de coordinar ideas. Cuando uno se asusta por cualquier cosa. Miren, hace unas semanas atrás yo casi tengo un accidente en la 66. Los carros que estaban delante de mí se chocaron 3 carros, 3 no, eran 5 en total. Y yo alcancé a ponerle los frenos a mi carro y mi carro, como en las películas, sonó Ajá. ¡chuii! Y tembló así. Y en ese momento yo freno y quedo a un par de pulgadas del otro carro. Pero en esos momentos, ¿qué hace? Yo estaba turbado. Yo me turbé. O sea, Dios me dio a mí la gracia para que yo pudiera reaccionar y frenar. Es más, yo estaba esperando el impacto. Pero cuando entonces yo me quedé un par de segundos allí, entonces, bueno, ya gracias a Dios, gracias a Dios. Es más, yo iba rezando el Santo Rosario, porque iba para mi trabajo en 6:30 de la mañana. Y entonces yo luego, bueno, pero esto digo, ¿qué puedo hacer? Miré por los retrovisores, vi que los carros atrás estaban lejos, entonces puse las luces de parqueo, di atrás, no me bajé porque me di cuenta que las personas que se accidentaron se estaban bajando, entonces están bien, ¿verdad? Entonces si yo me bajo voy a confundirlos a ellos más bien, entonces yo me fui. Pero yo me turbé. Y una persona que se turba, ¿qué hace? Queda ofuscada, queda incapaz de coordinar ideas. En cambio, Lucas constata que la madre, turbada y todo, ¿verdad? Sorprendida y todo, se puso tranquilamente a pensar cuál sería el significado de aquellas palabras. Y él lo dice. Y ella se preguntó y se preguntaba, ¿qué significarán estas palabras? Ella tuvo la capacidad, la madurez emocional suficiente para pensar
en el significado de esas palabras. ¿Y en qué consistió entonces la turbación de María? La situación de María era como la de aquella persona que se siente ruborizada por el tratamiento, que se siente indigna, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Y podemos cerrar tal vez con esto. Exactamente. Porque Podríamos dejar aquí y pensar que a pesar de todo, María pudo reconocer a su Señor, reconocerse ella humilde y poder entender que Dios había puesto los ojos en la humildad de su esclava. Dejamos aquí Muy bien. y terminamos y antes de la bendición, pedirle que si tienen algún comentario, alguna duda, que nos escriban Así es. o nos llamen o nos contacten y nosotros vamos siempre a estar pendientes de todos los comentarios que nos hagan. Muy bien. Si nos regala entonces la oración, Claro diácono, que sí. cerrar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de amor y misericordia, te damos y te bendecimos, te damos las gracias porque nos has permitido nuevamente llevar a cabo y desarrollar este programa para conocer más del silencio de María, el silencio en el cual ella también nos habla a nosotros. Te pedimos, Señor, que nos regale la gracia, esa que le das en abundancia a María, a la llena de gracia, para que con tu gracia nosotros podamos entonces también descubrirte en el silencio. Te lo pedimos por tu Hijo amado Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con Y ustedes con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una feliz y santa semana. Hasta luego y los esperamos en su próximo programa de A Jesús por María. Así será.